He pensado que como hace muchos días que no nos conectamos, bueno, bienvenidos a todos los que nos vean en diferido, en grabación. Como hace muchos días que no nos conectamos, he pensado que me hagáis una batería de preguntas de PNL. Ah, claro, no os he avisado. Era una sorpresa. A ver, cosas que os puedan interesar o motivar o inquietar de la PNL. Bueno, yo te estaba contando, Luis, antes que hice esas charlas a través de Cruz Roja porque soy voluntaria y por los conocimientos que tengo a nivel profesional puedo realizar charlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, intenté de utilizar alguna técnica con eso del PNL, pero es complicado, es decir, si De no la tienes, PNL. de la PNL. Si no es complicado, porque si no lo tienes así como, es decir, por mano, Sí, es complicado. yo sé que es complicado porque yo lo he vivido cuando yo empecé con PNL, sinceramente, les contaba cuántos chinos a mis alumnos, porque yo no lo entendía. Por lo tanto, lo entiendo que sea complicado. Entonces, utilizar, darle ese giro a cuando una persona estaba, y además una persona mayor, luego descubrí, porque me lo contaron, con cierta demencia, pero bueno, que era complicado darle la vuelta porque estaba metida en puntos concretos, ¿no? Pero bueno, luego me lo agradeció, ¿no? Entonces dices, bueno, algo habrá funcionado, Es que cuando la gente tiene mucha vehemencia en sus explicaciones, hay que hacer preguntas muy, 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 muy buenas. Porque si haces una pregunta normal, puede ocurrir que esa persona piense que te estás interesando por algo que no te interesa, que no viene a cuento la pregunta, que eso es lo que ocurre casi siempre, o que no eres tú quien tiene que preguntar eso. Entonces, tienen que ser preguntas de sorpresa, sorpresivas. Venga, voy a haceros, no es un examen, ni mucho menos. Voy a haceros yo preguntas a ver qué me contestáis. ¿Qué opináis de la influencia de las emociones sobre la PNL? Bueno, yo solo puedo decir que es totalmente básico. Nuestras emociones condicionan nuestro consciente y nuestro inconsciente, ¿no? Las dos cosas. Y rige sobre todo el inconsciente sobre el consciente, ¿no? Nos creemos que podemos dominar una situación y realmente quien nos está engañando es ese inconsciente. Sí, mira, vamos a ver. Cuando tenemos nuestra manera de pensar, que cada uno tenemos una, resulta que tenemos una emoción. Y esa emoción nos influye normalmente negativamente sobre nuestra manera de pensar. Pero aún ya sí creemos que estamos en lo cierto. Eso es de una gravedad extrema. El día que yo comprendí que yo no tenía razón en todo lo que hacía, ni en todo lo que decía, ese día, digamos que nací de nuevo. Yo he vivido una vida en la cual me creía que estaba por encima de todo el mundo y de pronto un día digo, no, lo que tú opinas seguramente está equivocado. Y seguramente hay personas que tú no valoras que están más cerca de la realidad que tú. Pero disculpa, en este punto es bastante ambiguo. Entonces, a mí me resuena ahora tus palabras como una falta, perdona, pero me resuena así, como si la autoestima... Con una autoestima a niveles máximos, tú puedes aceptar que otro está más cerca de la realidad que tú. Vale. Porque autoestima no es ego. La autoestima no es yo siempre tengo la razón.
No, claro. Claro, si tú dijéramos que el tener siempre la razón es que la autoestima la tienes alta, es totalmente al contrario. La autoestima está alta y cuando tú te quieres, cuando tu autoestima está alta, te tienes que permitir fases de aprendizaje. Cuando tú estás con un maestro y estás conscientemente en una fase de aprendizaje, tu autoestima puede estar muy alta y te está permitiendo aprender. Entonces, vamos a ver, esto no lo hemos hecho en PNL, esto es de las emociones. Sabéis que hay 6 emociones básicas, de las cuales derivan todas las demás. ¿El amor es una emoción básica? Mira, me río, ¿sabéis por qué me río? Porque hace 15 días, con el famoso tema de la violencia de género hacia la mujer, trabajamos un grupo de mujeres de aquí del pueblo el tema del amor y el amor romántico. Y entonces, según desde qué perspectiva, porque claro, una cosa es el amor en general, pero luego hay muchos tipos de amores, ¿no? Entonces, ¿es una emoción el amor como tal, el amor en general? Yo creo No, que el sí. amor es una emoción. Yo creo que Pregunto sí. si es una emoción básica. Yo diría que sí. Miriam. Yo creo que el amor tendría que ser lo principal, lo que pasa que no lo sabemos ver. No, a ver, el amor es una emoción que deriva de la alegría. No es una emoción básica. Las 6 emociones básicas son el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, la tristeza y la alegría. Por lo tanto, de la alegría derivan todas las emociones que nos motivan. Por ejemplo, el enamoramiento, por ejemplo, el amor romántico, como decías antes, por ejemplo, la alegría nos da una capacidad de sentirnos bien. Por tanto, todo lo que nos haga sentirnos bien es una emoción derivada de la alegría. ¿Qué ocurre? Que el amor en sí mismo, como tú dices, hay muchos tipos de amor. Hay el amor incondicional, que no tiene que ser enamoramiento, ni mucho menos. El amor pasional o romántico, que es lo que vemos en las películas, una pasión, un amor enfermizo. Porque claro, cuando se trata la violencia de género en sus diferentes connotaciones, nos damos cuenta de que el amor es enfermizo. El amor romántico, porque ha Claro, sido impuesto por la sociedad en siglo claro, XVII. nos han puesto a Romeo y Julieta como ejemplo, a los amantes de Teruel, a Isabel la Católica y Fernando el Católico, que se las pegaba por todos los lados a Fernando el Católico. Es decir, el amor como emoción, el amor puro como emoción, es maravilloso. Pero si aquí además le añadimos hormonas, atracción, pasión, ya deja de ser tan maravilloso y se convierte en una enfermedad. Porque, vamos a ver, yo no digo que todos los que aman estén enfermos, ni mucho menos, Dios me libre. Todos los que están enamorados sufren. Precisamente por estar enamorados sufren, porque no es todo una vida de color de rosa y todo rodeado de hadas. El amor pasional te hace sufrir mucho. Claro, de aquí derivan, aunque no son emociones derivadas, los celos. ¿De qué emoción creéis que derivan los celos? De la ira. De la rabia iba a decir, sí. Sí, la rabia y la ira es lo mismo,
según de dónde seas y cómo se hable en donde la tierra que eres, a la ira se le llama rabia, porque la ira en sí es una rabia contenida. Pues los celos derivan de la ira. Yo, precisamente, cuando hablamos de los celos, hay que hablar de la envidia, porque los celos es una especie de envidia. Envidia es lo que tiene otro. Sí, En este claro, caso, me permites porque es lo que has dicho, es lo que tiene el otro y este es el tener, yo tengo. Y aquí es donde radica el problema, ¿verdad? correcto. Vamos a ver. La envidia y los celos es lo mismo, solo hay una diferencia, que para la envidia solo hacen falta dos personas, yo envidio lo que tiene otro, y para los celos hacen falta tres personas. Yo envidio a este que tiene a mi posesión. Porque claro, esto en la violencia de género, si la has trabajado, sabrás que es la palabra perfecta, posesión. Tú eres mía, tú haces lo que yo te digo. Claro, claro, porque en su momento interesaba que la sociedad estuviese constituida por la unidad familiar y entonces imperaba que el hombre, digamos, un núcleo familiar heterosexual donde el hombre es el que controlaba la situación y esto se ha ido evolucionando Yo hablo al cabo de los años. España, de nuestro país, de España. Yo cuando empecé a trabajar en un banco y cuando una señora venía a utilizar su cuenta corriente a nombre de ella solo, para abrirla tenía que autorizarle su marido. Para sacar dinero tenía que autorizarlo su marido. Tenía que firmar el marido el cheque al lado de ella diciendo autorizo. Eso es precisamente lo que estabas comentando ahora, la unidad familiar. Pero claro, la unidad familiar se ha interpretado gracias a nuestra querida Iglesia, se ha interpretado como ella es de él manda, él hace y deshace y ella obedece. Y pobre de tú, o de ti, perdón, de ti, que en esos momentos, a nivel personal, pues a ti te gustasen las mujeres, porque bueno, a la mínima, pues tenías grandes problemas. En el nacimiento de lo que es el amor romántico, fue Claro, muy cruel. pero mira, vamos a ver, vamos a cambiar de emoción. Sí. Vamos a coger otra que es muy interesante y en la cual he trabajado bastante. El miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo con la PNL? Mucho. Todo, ¿no? Casi. Bueno, todo no, pero muchas cosas. Es decir, cuando en PNL las diferentes cosas que explicamos, necesitas ser valiente. Y el miedo te paraliza. No te permite ser valiente. Yo siempre, cuando yo trabajaba y daba mis clases, decía, yo la verdad es que soy un valiente. ¿Por qué? Porque digo las cosas como creo que se deben decir, no como son, que eso sería opinar que solamente yo llevaba la razón. Decía las cosas como yo creía que se debían de decir. Por ejemplo, si a ti te veo con gafas, decirte, oye, las gafas te quedan bien, sin gafas tienes que estar guapa también, por ejemplo. O cuando yo lo he trabajado mucho con los cinestésicos, es decir, con aquellos que sienten por encima de todo. Porque yo trabajaba los olores, los aromas, los perfumes, los champús, trabajaba cosas parecidas. Y entonces a lo mejor cuando yo daba un abrazo decía, qué bien te huele el pelo, qué bien hueles, que es decirle a la persona, reconozco que te has sabido perfumar, Que te has sabido. que tú has sabido perfumarte. Y yo recuerdo, ahora me ha venido a la mente así como un flash, el día que a una chica o a una señora
que me contaba, creo que lo he explicado más veces, que se había comprado un piso, bueno, que lo iba a comprar, ya había dado la señal, en Collserola. Y yo le pregunté, háblame de tu piso. Una cosa muy importante de PNL es que la otra persona hable y tú escuches. Pues mi piso tiene tantas habitaciones, una cocina fantástica, me dice además que su salón era maravilloso, tal. Y yo, como ya iba preparado para, diríamos, vamos a decirlo, atacar, pero evidentemente no era un ataque. Le dije, ¿y por cuántas ventanas te entra el sol? Se queda así parada. Yo creo que no me entra el sol por ninguna. No me he fijado, pero creo que está orientada la casa de manera que no me da el sol. Tanto es así que fue a ver el piso, era un piso, lo observó todo y anuló la paga y señal. Y un día que vino al curso me dice, tengo que agradecerte que si no es por la pregunta que me hiciste, me compro mi piso y luego hubiera rabiado toda la vida porque no tenía sol de ningún tipo. Y yo le dije, no me tienes que agradecer nada, tienes que agradecer que tú explicaste cómo era el piso y tal como lo estabas explicando, yo vi claro que tu piso no tenía sol porque me hubieras dicho, tiene un ventanal maravilloso por el que entra la luz y el sol, en la cocina entra el sol hasta los muebles y no dijiste nada de eso. Entonces, esto es la maravilla de la PNL. La PNL, una de las cosas que hace fantásticas es reconocer a los demás las cosas que hacen. Por eso a mí me gusta siempre reconocer lo bueno que hacen otros. Porque vivimos en un mundo que normalmente nadie reconoce nada a nadie. Y entonces a mí me encanta decir, oye, qué bien has hecho esto, oye, qué bien te ha salido, has tenido una buena idea, lo que sea, pero reconocerlo. Otra de las cosas buenas que tiene la PNL es que hace que tu inconsciente, ese que decías antes que mandaba, piense. No siempre lo hace, pero a veces sí lo hace. Yo siempre, ya lo sé que soy un pesado, Miriam, yo siempre te pongo de ejemplo a ti, porque desde que nos conocemos, no me acuerdo cuando nos conocimos, ¿te acuerdas tú? El día 8 de diciembre empezamos a hablar. Hace un año. Hace un año. Ah, pues yo no me acordaba, ¿no? No me acordaba porque yo no apunto qué día me conozco con la gente. Pues yo te recuerdo cómo eras, impetuosa, oleosa. ¿Sabes por qué te llamo oleosa? Porque eras el aceite por encima del agua. Perdón. No pensabas, sino que eras ímpetu puro. ¿Y cómo has cambiado? Bueno, todavía tengo que seguir, ¿eh? Un momento, yo no te digo que dejes de cambiar, porque somos, los seres humanos, somos elementos cambiantes, mutantes. Tienes que seguir, pero el paso que has dado hasta ahora ha sido impresionante. Fíjate, tú lo hiciste consciente, tú desbloqueaste los bloqueos que tenías y las cosas que te han sucedido han sido porque desbloqueaste lo que tenías ahí como un nudo en la mente.
Esto es una labor de la PNL, te ayuda a desbloquear. ¿Cómo se hace? Pues se hace mediante preguntas, mediante afirmaciones propias. Es decir, el día que tú dijiste, no quiero invadir el mapa de los demás, estaba ya predispuesta para hacerlo. ¿Lo recuerdas? Fue por febrero o marzo, más o menos, ¿no? Hacía 2 o 3 meses que nos conocíamos. Y siempre te pongo de ejemplo. Sé que soy un pesado, sé que siempre voy a la misma y repito, pero me encantó tu cambio, me encantó muchísimo. Bueno, otra cosa que hace la PNL es conseguir que nuestro pasado no nos atormente. Tú también lo has solucionado, En ello estoy. pero has solucionado, de lo que yo sé, mucha cosa. ¿Cómo lo explicaría esto? A ver, lo que vivimos, el mundo que vivimos, se queda tal como es en nosotros. Lo que hemos percibido, cuidado, es decir, no se queda la realidad que hemos vivido, sino que se queda la realidad que hemos percibido nosotros. Si en el día que, bueno, ambas os falta la madre, a las dos, el día que murió vuestra madre, llorabais, recordáis el momento con el mismo dolor que cuando llorabais. Más o menos, en esa línea. Lo que ocurre es que la realidad no era esa, había otra realidad, pero esa no la percibisteis, no queríais verla. Entonces, una de las cosas que hace la PNL es trabajar con el pasado desde el presente. Es decir, una expresión de PNL es el estado de recursos. Pues con tu estado actual de recursos puedes afrontar tu pasado muchísimo mejor que cuando lo viviste. Es decir, te ayuda a analizar situaciones del pasado que actualmente seguramente no le das mucha importancia, y lo que te hace es que al no darle mucha importancia con tu estado de recursos actual, te permite aligerarlas en el pasado. Luego, otra cosa que hace la PNL es solucionar bloqueos como, por ejemplo, esas pesadillas que tenemos continuamente la misma y que son terribles, que nos despertamos angustiados, que si no las tenéis, os felicito, pero hay mucha gente que las tiene. Por ejemplo, un miedo que tuvimos de niño nos lo bloquea de tal manera que esos son los famosos anclajes, cuando se produce una situación parecida a la que vivíamos de niño, nos vuelve el miedo tal como lo vivimos cuando éramos niños. Yo cuando era niño recuerdo que yo era muy miedoso, tenía muchos miedos. No es que era muy miedoso porque entonces no hubiera hecho cosas que hice, sino que tenía muchos miedos. Pero claro, con el tiempo he detectado que mi hermano era un instigador de mis miedos. Y él no lo hacía conscientemente, él lo hacía inconscientemente. Pero claro, si yo vivía en estado de miedo, él era más libre. Con lo cual me metía miedo por todos lados. A ver, más cosas que... Sí, lo de los anclajes, eso es muy bonito. El anclaje es una evocación de cuando viviste una situación. ¿Sigues con tu anclaje, Miriam? Del asco. Bueno, hiciste varios. Hiciste uno de poder. No me acuerdo. Uno que cerrabas el puño. Ahora, me acuerdo del asco, pero Bueno, no sé. ¿lo sigues con el del asco? Sí, sí, sí.
¿Y qué ocurre? A ver, explícanos qué ocurre. Pues que la situación la vivo diferente. Porque tú quisiste evocar algo que te sentías bien en vez de algo que te sentías mal. Vamos a ver, os voy a explicar de un anclaje. Yo os voy a explicar un anclaje que hice a una persona que creo que a lo mejor eso nos hace imaginarnos que somos iguales. Os explicaré uno. Yo tuve una señora que vino a un curso mío, una señora más mayor que yo, en aquel entonces. Me explicó que tenía 6 o 7 pares de gafas de estas que se ponen para ver de cerca. Y yo le dije, ¿por qué tienes tantas? Dice, porque nunca sé dónde las he dejado. Hombre, y si yo te hago un anclaje, ¿qué opinas? Dice, yo estoy encantadísima. Le hice un anclaje, lo hice, tenía que, los anclajes estos tiene que haber una percepción sonora o visual inmediatamente antes de hacer el anclaje. Entonces yo le dije, vamos a ver, ¿dónde cuando te vas a acostar vas con las gafas? Dice, normalmente sí. Muy bien. Háblame de cómo es tu habitación. Me explicó cómo era su habitación y había una cómoda. Y en la cómoda había un recipiente de cristal donde ella podía dejar las gafas. Lo montamos todo de manera que ella cuando se iba a acostar a ponerse el pijama o a prepararse, se quitaba las gafas y las dejaba en el recipiente de cristal. ¿Oís el ruido? Pues bueno, ese ruido lo cogí como anclaje y le dije, todas las gafas que tengas en tu casa te las vas a quitar no cuando vayas a dormir, no. Cuando te las tengas que quitar, vas a ir a tu habitación y las vas a dejar. Llegó a amontonar todos los pares de gafas que tenía en el recipiente y siempre iba allí. Ya se acostumbró, es el anclaje que le hice, se acostumbró a ir allí. Mirad, hice un anclaje fantástico, bueno, fantástico creo yo. Yo tenía una chica que era cocinera en el Cotolengo y me dijo, era Merced, me dijo, yo tengo un problema que cuando me voy por las mañanas llego siempre tarde al trabajo porque no encuentro dónde he dejado las llaves por la noche. Hicimos todo el recorrido. A ver, cuando llegas a casa, ¿qué haces? Abro la puerta. ¿Con qué ruido abres la puerta? Clic, clic. Bueno, muy bien. ¿Empujas la puerta? Sí. ¿Y qué ruido hace? Vale, muy bien. Cuando entras, ¿qué haces? Cierras la puerta. ¿Cómo la cierras? ¡Plum! En ese momento vas a dejar las llaves en el recibidor. Bueno, con el plom famoso, pues se hizo muy famoso en los cursos, porque todo el mundo le hacía, Merced, plom, y se reían. Nunca más perdió las llaves, nunca más dejó de saber dónde estaban. Siempre las dejaba en el recibidor. Cuando hacía plum en la puerta, llaves al recibidor. Bueno, os conté un día el del freno de mano, ¿verdad, Miriam? Sí, y el de la llave y el de cerrar el coche que la chica... Bueno, la de cerrar el coche ya es que no tiene perdón de Dios. Esa se llama Yesenia y es una chica venezolana. ¿Tú conoces San Cugat, algo de San Cugat, Ana? Bueno, pues esta trabajaba en San Juan, en San Cugat. Ah, vale. Allí donde está Televisión Española y están muchas empresas. Bueno, pues tenía que dejar aparcado el coche a 1 kilómetro mínimo de su trabajo porque no había allí nunca hay aparcamiento. Vale. Y entonces, cuando llegaba a su trabajo, todos los días tenía que volver a comprobar que el coche estaba cerrado. Horrible. Yo le decía, pero bueno, tú cuando te bajas del coche, no, es que mi conexión a internet no es estable, me dice. Qué gracia.
Digo, cuando tú te bajas del coche no te das cuenta, sabiendo que tienes que volver luego de cerrarlo. Dice, cuando llego al trabajo, todos los días pienso, no lo he cerrado bien. Bueno, lo he cerrado bien, no lo he cerrado. Y todos los días volvía kilómetro para atrás, kilómetro para adelante. Pero esta chica vivía en la Meridiana. Además, en donde vivía le ocurría lo mismo. Tenía que bajar al parking todas las noches a comprobar que estaba cerrado. Digamos que el detonante fue el pipi que pitaba el coche cuando apretaba el mando a distancia. No tuvo que volver nunca jamás a ver si el coche estaba cerrado. Sabía que estaba cerrado porque había sentido el pipi. Bueno, ¿qué os puedo contar? Os contaría tantos anclajes. El anclaje evoca algo que has vivido en tu vida. Por eso yo me gusta hacer siempre lo que llamo el anclaje de poder, que es que mentalmente tienes que buscar una situación en la que te has sentido realizada, poderosa, felicitada, la mejor situación de tu vida. Por ejemplo, Miriam, cuando has tenido tus hijos, puede ser, estabas pensando. Ahora sí que me acuerdo. ¿Ya te has acordado del anclaje? Sí, lo estoy buscando aquí y al decir eso me he acordado de lo de los niños. Sí, porque lo que evocaste, el momento de felicidad fue el nacimiento de tus hijos, de Uriel y de Isabel, me parece que fue. Sí, aquí lo tengo. Vale. Bueno, pues buscamos un momento de máxima felicidad. Y entonces lo que hay que hacer es un pequeño microvídeo del momento y pasarlo 3 veces el momento del microvídeo. Y justo en el momento más feliz del vídeo tienes que hacer el anclaje, que puede ser cerrar el puño, tocarte una mano con la otra, coger un dedo, darte un golpe en el pecho, no sé, lo que cada uno quiera, poner la mano en el corazón, lo que cada uno quiera. Las 3 veces que pasamos el vídeo, en ese momento justo hacemos el anclaje, 1, 2 y 3, y ya está hecho. Es decir, cuando tú disparas el anclaje vas a vivir el momento de máximos recursos de tu estado de recursos. Y entonces vas a emprender algo. Por ejemplo, un anclaje es maravilloso para una entrevista de trabajo. Bueno, en la entrevista de trabajo yo hago otro anclaje que es el círculo de excelencia personal, que ya os lo enseñaré. Haces un círculo que es tu círculo de tu estado pleno de recursos y es entrar en el círculo y a partir de ahí eres plenipotenciario. Para entrevista de trabajo es buenísimo. Pero, por ejemplo, puede ser para enfrentarte al médico, para enfrentarte a alguien de tu familia con el cual tienes mal rollo o tu jefe. Puede ser tan bueno el anclaje como le pasó a Elena, una chica de Ucrania que era mi alumna, que le hice el anclaje porque su jefe la abusaba de ella, la vilipendiaba, abusaba no físicamente, sino mentalmente. Tan bueno fue el anclaje que le dijo, ¿sabes qué te digo? Que te vas a ir a la mierda. Que yo no soy esa idiota que todos los días estás aquí ultrajando. Yo soy mucho más. Y toma nota porque me voy de la empresa, no me vas a despedir. Y se fue. Y hoy está muy bien en otra empresa, claro. Por ejemplo, yo la misma técnica del anclaje la he utilizado en coaching. La utilicé con una chica con la que tuve que trabajar. Es rusa, de cerca de Moscú. Vino a España de una familia acomodada. Vino a España porque ella se quería ir de Rusia. Y vivía en Castelldefels. Bueno, vive en Castelldefels. Y me dijo que si la podía ayudar
a sentirse bien, a superar lo que ella opinaba que era una especie de rechazo. Y yo le dije, bueno, empezamos a hablar. Cuéntame cómo viniste a España, cuéntame cuándo viniste, qué hiciste. Y me contó, pum. Y le digo, ¿y tú qué crees? ¿Que era más difícil llegar a un país nuevo donde no conocías la lengua y desenvolverte, o vivir socialmente bien en Castelldefels? Y me contestó, así de claro, qué cabrón eres. Me acabas de dar la solución. Utiliza los elementos que utilizaste para afincarte en España, que es tu fuerza, que es tu orgullo, y con eso solucionarás el problema actual. Y le fue muy bien. Por cierto, ¿habéis hecho constelaciones? Tú sí, tú no. Me vino un día una serbia, y me dice, quiero apuntarme al curso de PNL. Y digo, bueno, pues vamos a hablar un poco. Dice, mira, ella se llamaba Ivanka. Yo soy la traductora al español, al serbio y a otro idioma de Hellinger, que es el creador de las constelaciones. Yo trabajo con él y con sus dos discípulos básicos y les traduzco todo lo que hacen, si escriben un libro, si hacen un trabajo en presencial, les traduzco todo creo que era español, italiano y serbio. Qué bien me lo pasé con esa señora, porque tenía tanto conocimiento del ser humano que fue maravilloso. Bueno, no preguntáis nada por lo que veo. Te estamos escuchando. Bueno, pues interrúmpeme y pregúntame. ¿Tú tampoco? No. Oye, O sea, todo está entendido. hombre, entendido, sí. Yo no sé. De momento te entendemos. Bueno, vamos a ver. Yo durante mis cursos presenciales, durante prácticamente todos los cursos, utilicé mucho el circo de la mariposa. Tú lo has visto, ¿verdad, Miriam? ¿Tú, Ana, lo has visto? Pues búscalo en YouTube, el circo de la mariposa en español, que no tiene desperdicio. Ahí conocí al chico este, que no me acuerdo cómo se llama ahora, porque yo tengo un problema que no memorizo nombres, y entonces al no memorizar nombres, no me acuerdo cómo se llama la gente. Este nació sin brazos y piernas. Curiosamente llegó a mí el libro de su vida, cayó en mis manos, no sé cómo ni por qué. Digamos, yo lo achaco al universo y leí su vida, y es maravilloso, porque fíjate que dura la vida para según qué personas, que el día que nació su madre no quiso cogerle en brazos. Él nació en una familia, eran de la antigua Yugoslavia, no sé de qué país, eran eminentemente católicos, muy, muy, muy católicos, y entonces opinaban que habían hecho algo malo en la vida para que Dios les castigase con un engendro como su hijo. Y él vivió frustrado su infancia. Él iba al colegio con su hermano, que le llevaba como un fardo en la bicicleta, o le llevaba a su padre en coche. O sea, él lo pasó muy mal en la infancia. Y un día llegó a un hospital porque su padre le llevó a ver niños enfermos. El padre debió de tener una intuición de que cuando los niños enfermos vieran a su hijo, les iba a ayudar. Y estaba viendo a los niños enfermos. Él es, nada, un retaco. No tiene pierna, no tiene brazos, es un retaco. Y estaba viendo un niño y ese niño le dice,
¿me das un abrazo? Por favor. Dice que fue tan maravilloso ese abrazo que se emocionó y comprendió que él había venido a ayudar a los más débiles. Y a partir de entonces, él poco a poco, claro, con el tiempo, se dedicó a dar formaciones, daba espectáculos, porque lo que él hacía era un espectáculo en empresas, en colegios, en grandes colegios, enseñaba a los demás cómo la vida es tan maravillosa que hasta un ser tan imperfecto como él podía ser feliz. Hay un vídeo en YouTube que está él caído en el suelo en un colegio de niños y niñas y dice: si te caes, te levantas. Si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Si te vuelves a caer, vuelves a levantarte. Y nunca permitas que cuando te caes, la vida te deje tumbado. Y entonces, claro, a los niños les da unas lecciones. Hace formación de empresas, ya os he dicho, motivadora. Hay uno en España que no sé cómo se llama, que hace algo parecido desde otra perspectiva. Este chico, que ahora tiene un hijo que no ha salido como él, ha salido con brazos y piernas, él se peinaba solo, comía solo, se hacía la comida y además nadaba perfectamente. Todo esto es debido a su fuerza de voluntad. Entonces, yo cuando estaba en los cursos hacía ponía otros vídeos. Todo esto lo montaba yo con imágenes y vídeos que captaba de YouTube y le ponía una música motivadora. En este caso puse la música de la canción de Enrique Iglesias que cantaba la de Héroe. No sé si la habéis oído. Bueno, pues era un padre y un hijo. El hijo tenía parálisis cerebral. Y la ilusión del hijo toda la vida había sido correr maratones, haber podido correr una maratón. Y entonces el padre se preparó y en una silla de ruedas lo llevaba a correr maratones. Y acabaron la de Boston y varias más. Y entonces se apuntaron al Ironman de Hawái, que es el más duro que existe. Varios kilómetros nadando, varios kilómetros en bicicleta y varios kilómetros corriendo. Bueno, yo ponía el vídeo del Ironman de esta familia, del padre y el hijo. Al nadar, el padre llevaba al hijo a la espalda, le pone en una barca y le lleva hasta la orilla, le monta, tenía un aparatito, una sillín especial en la bicicleta donde le monta al hijo. Imagínate las montañas que hay que subir y bajar en el Ironman con el hijo a cuestas. Y luego al final, en una silla de ruedas, le hizo y acabaron el Ironman. Se sentían los dos, se les veían los dos pletóricos. El hijo hacía así. Y el padre estaba pletórico. Pues es una motivación especial. Esto es un ejemplo de la PNL aplicada al máximo. Por cierto, yo siempre que hablamos de PNL, os hablo de la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana es simplemente una hipnosis natural, es decir, una hipnosis en la que nadie influye sobre tu pensamiento, nadie influye sobre tus acciones. Eres tú mismo el que gracias a este trance hipnótico que tienes, natural, tú mismo explotas todo tu estado pleno de recursos para solucionar un problema. Yo cuando empecé con la PNL y me hablaban de la hipnosis, yo pensaba en la hipnosis clínica y decía, yo eso no lo voy a hacer nunca porque no me gusta
no me gusta inducir a hipnosis a alguien y que haga lo que yo le diga. Pero claro, hice el sabio de la montaña, Miriam, y me di cuenta que hacía hipnosis. Y dije, pues esto sí que lo quiero hacer. ¿A ti te gustó el sabio de la montaña? Sí, sí. Tú no lo has hecho conmigo, ¿verdad, Ana? No lo recuerdo. Me suena de algo, pero me parece que no lo hemos hecho. Diría que no. ¿Tú no has venido conmigo a ver al sabio más sabio del mundo? No. Vale, pues es eso. Y el sabio de la montaña lo he hecho de diferentes maneras. Lo he hecho, el sabio te respondía una pregunta que le hacías y además te hacía un regalo. Y qué curioso, los regalos que hacía eran en consonancia con la persona. Porque puedes ser muy sabio, pero no conoces a todo el mundo. Y sin embargo, todo el mundo se sentía muy satisfecho con el regalo que el sabio les hacía. Aquí he contado la famosa anécdota de aquel programador que tuve en clase. Era un programador de informática. Y hicimos el sabio de la montaña y me dice, me ha dado un libro de Java, de programación en Java. Digo, ¿y para qué? Dice, es verdad, no lo entiendo porque yo no sé programar en Java. Y a los 2 días su jefe le dice, nos ha entrado un trabajo de programación en Java y quiero que lo hagas tú. Una premonición, ¿no? Como una máxima intuición de lo que le iba a ocurrir. Luego también hacía, bueno, con el sabio de la montaña tuve, ya creo que lo he contado alguna vez, tuve un problema muy gordo con una chica que no volvía. Lo he contado, ¿verdad? Cuando me enteré de la situación, una chica a la que conocía un compañero mío y tenía la vida perfecta. Pero claro, cuando ella me explicó por qué no quería volver, la vida tan imperfecta que tenía, que lo prometí que no sabría nadie, nadie de sus amigos de lo que me había contado, cómo me di cuenta cómo de la misma realidad podemos sacar varias apreciaciones diferentes. Ella vivía una vida que para ella era un martirio, además con el tema de violencia doméstica. Aparte de otros muchos temas más, todos chungos. Y cómo la gente exteriormente la veía como una vida maravillosa. Con la misma situación, para ella era un horror, y lo era. Realmente ella vivía un horror. Y los demás la veían como una vida maravillosa. Pues ahí fue la única vez que yo me he asustado con la hipnosis ericksoniana. Te hablaba antes de mi amiga de Castellar, Ana. A mí, la profesora del máster de PNL pidió a alguien que tuviera una pesadilla recurrente y yo tenía una y salí voluntario. Y estuve trabajando conmigo y cuando acabó, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Tal, ¿Qué más has sentido? Digo, pues he sentido que había alguien. No había nadie. Pues yo he sentido que había alguien. No había nadie. Y esta chica levanta la mano y dice, perdón, creo que era yo. ¿Y eso? Dice, porque me he metido tanto en el asunto que me he ido al lado de Luis, mentalmente. Y entonces nos dijo la profesora, pues habéis generado una unión que no se podrá romper de ninguna de las maneras. Y qué verdad era, ¿eh? Es absolutamente cierto. Tenemos una unión indisoluble, maravillosa entre los dos, que no nos vemos nunca, porque a esta chica la última vez que la vi fue cuando di los cursos en Castellar, que los di
en el 2011 quizá, y no la he vuelto a ver. Pero aún y así yo estoy súper unido, me siento súper unido a ella. La PNL hace otra cosa que es la negociación. Es decir, hay un modelo de negociación universitario en Estados Unidos que es la negociación de Harvard, reconocida como la mejor negociación que hay. Pues es exactamente igual que la que puedes aprender en PNL. Exactamente igual. Claro, yo siempre he sido muy buen negociador cuando he trabajado de ello, que no siempre trabajan de negociador. Yo había sido muy buen negociador. Pero claro, yo había sido muy bueno con cosas de PNL que yo no sabía que eran PNL. Y resulta, yo lo achaco al universo. Pero cada uno puede achacarlo lo que quiera. Y me vais a hablar del destino, yo creo que el destino no está escrito. Pero bueno, yo lo aceptaría. Yo desde el banco ya, desde que empecé a trabajar en el banco, siempre he sido muy penelero, sin saber lo que era la PNL ni saber que existía. Porque la PNL se creó más o menos cuando yo entré a trabajar en el banco. Pero cuando yo conocí la PNL dije, anda, si eso lo hago yo, anda, si eso es como lo que yo hago, anda, si eso ya lo sabía yo. Por eso cuando yo he jugado toda mi vida con los sentimientos, no he jugado con los sentimientos de los demás para sacar provecho, no. He jugado mentalmente con los sentimientos de los demás, con lo cual ha favorecido mi desarrollo profesional. A mí cuando mi jefe me dijo, cuando yo vendía cursos y me dijo mi jefe, tendrías que formar a los comerciales para que hagan lo que tú haces. Y yo le dije, ¿sabes que cuando lo hagan yo dejaré de hacerlo? No lo entiendo, claro, porque tú piensas a tu manera. Y tú que nos estás enseñando PNL a nosotros, me estás diciendo que enseñe mi realidad, mi manera de ver la vida a los demás, que la ven de otra forma. Y ya te digo que cuando ellos hagan lo que yo hago, yo haré algo nuevo. Bueno, pues fue dicho y hecho. Claro, era los sábados. Nos venían las visitas globales, digamos, en masa. Mis compañeros tenían máximo 4 visitas y yo tenía 11. Ellos vendían de los 4 a 1 y yo vendía de los 11 a los 11. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que era aplicación de PNL. Por eso recuerdo un día que Monse me dijo, ¿cómo dices que la PNL es una filosofía? ¿Te acuerdas, Miriam? ¿Cómo dices que la PNL es una filosofía de vida? ¿En qué consiste eso? Y yo le dije, hombre, pues igual que hay personas que hacen de la religión una filosofía de vida, o personas que hacen de la política una filosofía de vida, o personas que hacen de los demás su filosofía de vida, yo mi filosofía de vida lo hago basado en los principios de la PNL. Y afortunadamente me va muy bien, mis objetivos se cumplen. Hablando de objetivos, sabéis que la PNL trabaja los objetivos, ¿no? Yo, cuando empecé a hacer el máster de PNL, comprendí que había una manera. Yo no era consciente hasta entonces, como no somos nadie conscientes, de que te marcas objetivos en la vida y no los cumples nunca. Pero cuando vi que en PNL había formulación correcta de objetivos, me di cuenta de lo importante que era. Es decir, cuando tú marcas un objetivo, que luego al principio tienes que pensarlo, pero luego esto se hace solo, todo. Cuando tú tienes un objetivo, quieres conseguir un objetivo y marcas los pasos correctos, son 7 pasos, los 7 pasos correctos
para conseguir el objetivo. Cuando te pones a trabajar el objetivo, funciona. Y aquí yo me di cuenta de una cosa. Yo siempre ponía un ejemplo en los cursos presenciales, ponía invitar a X personas a comer croquetas un día a una hora. Por ejemplo, vamos a invitar a Ana y a Miriam a comer croquetas el domingo a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde. Y entonces, situándome en el domingo a las 6 de la tarde, voy haciendo hacia atrás todos los pasos que tengo que dar correctamente para conseguir que las croquetas estén bien en su punto. ¿Cuántas croquetas vamos a comer cada uno? ¿Cuántas os comeríais? Depende ¿De qué depende? de lo que sean las croquetas. ¿Ponlas tú el sabor? De champiñones y boulets, que decimos en catalán, Vale, de setas. de setas. Muy bien, ¿estás de acuerdo, Miriam? Bueno, a mí me gusta otra cosa, pero Pues también me las comí. pon las tuyas. De cocido. Vale, de ropa vieja. Unas croquetas de ropa vieja y unas croquetas de setas. Voy a hacer las dos. ¿Cuántas te comerías de cocido? Pues no sé, 4 o 5. 4 o Depende 5. del hambre que tenga. ¿Y tú de setas? También lo mismo, 4 o 5. Vale, vamos a suponer que yo os voy a poner 6 croquetas a cada una. Si no os las coméis todas, las dejáis. Muy bien. Yo el domingo a las 3 de la tarde tengo que tener preparadas para los 3, pues yo voy a comer de las dos, y voy a comer 3 de ropa vieja y 3 de setas. Tengo que tener 9 croquetas de setas y 9 de ropa vieja hechas. Muy bien. Y entonces en este momento digo, ¿qué ingredientes necesito para tener 9 croquetas de cada una de ellas? Voy a comprar setas, voy a comprar el edulis no sé qué, el hongo aquel grande. Voy a hacer un cocido y en el cocido voy a poner la carne de pollo, un poco de carne de ternera, tocino y unos garbanzos machacados. Lo voy a mezclar bien todo y a partir de ahí voy a hacer la bechamel para las croquetas. Muy bien, ya tengo los ingredientes. De bechamel voy a usar 500 gramos de harina con cada una de las dos croquetas, 500 mililitros de leche y 50 gramos de harina, que lo he dicho al revés, y voy a usar nuez moscada, 50 gramos de mantequilla en cada caso, nuez moscada, y en ambas voy a hacer un sofrito de cebollita muy picada para mezclarla con las setas o con la ropa vieja. Muy bien. Ya tengo la lista de lo que tengo que comprar. Para hacer las croquetas, ¿cuánto tiempo tardo? Pues voy a poner 1 hora para cada una de ellas, más luego un día para que enfríen, más luego media hora en formarlas, rebozarlas y freírlas. Sumo esos tiempos y me voy a un momento determinado donde dejo las noches para dormir, evidentemente, donde tengo que ir a hacer la compra. Voy a hacer la compra, reparto los ingredientes, cojo la primera hora, pico muy bien las setas, sofrío la cebollita muy sofrita en mantequilla, le añado las setas, le pongo un poquito más de mantequilla, harina, la saco fuera del fuego, lo mezclo bien, hago lo que se llama el rush, lo mezclo bien y una vez que ya está todo mezclado, le echo la leche que está templada o caliente y dejo hasta que hierve para que no tenga sabor a harina. Muy bien, ya tengo una primera bechamel hecha. Voy con la otra, que la hago igual, y las pongo en 2 fuentes y las dejo en la nevera
el tiempo que he previsto, que tienen un día entero para que enfríen. En un plato bato 2 yemas de huevo y en otro plato otras 2 yemas de huevo y voy haciendo bolas o croquetas, las rebozo. Se puede hacer, según como lo quiera hacer, en harina, huevo y pan rallado o directamente en huevo y pan rallado. Lo hago, las frío y llega el momento en que están a punto a la hora determinada porque lo he previsto todo con anticipación. Y eso es lo que trabajaba yo, pues yo hacía croquetas o hacía una tarta en mis ejemplos que ponía para trabajar los objetivos. Bueno, tengo que dejaros por hoy. Gracias. A ver si yo me voy a cortar la grabación para despedirme.